Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que mejor que bien. Hoy nos adentraremos en el misterioso mundo de la criptozoología. Te confieso que cuando empecé a investigar el asunto en profundidad, creía que hablar de criptozoología era en cierto modo hablar de lo que comúnmente se conoce como animales fantásticos. Pero me di cuenta de que no es así. Digamos que no son exactamente lo mismo, y pronto veremos cuál es la diferencia. La palabra criptozoología procede de la unión de varios vocablos griegos. Por un lado tenemos el vocablo criptos, que significa oculto, por otro zoos, que significa animal, y por último logos, que se refiere al estudio. Por lo tanto, criptozoología significa literalmente estudio de los animales ocultos. La sirena, el unicornio, el kraken, el Bigfoot, el chupacabras, el yeti, el hombre lobo, el monstruo del lago Ness, del que por cierto hablamos no hace mucho en un directo. Estoy completamente seguro de que conoces todos estos nombres. ¿Y quién no, verdad? Podríamos decir que estos son los más populares, pero hay muchos más. El leviatán, la serpiente marina, el pájaro del trueno, el oso Nandi, el monstruo del lago Tota en Colombia, el monstruo del lago Tianchi en la frontera entre China y Corea del Norte, el monstruo del Gran Lago en Suecia o el monstruo del lago Champlain en América del Norte. Me pregunto qué tendrán los lagos que tanto despiertan nuestra fascinación. Pues bien, todos ellos reciben el nombre genérico de críptidos. Se trata de animales que presuntamente aún no han sido descritos por la zoología clásica. Pero, ¿es eso verdad? ¿Existen realmente esas criaturas? Las personas que estudian el tema, los criptozoólogos, lo afirman taxativamente. Los científicos, por otro lado, lo dudan, y mucho. ¿Quién tiene razón? En este audio intentaremos dar respuesta a algunas interesantes cuestiones que probablemente todos nos hayamos planteado alguna vez, como por ejemplo, ¿qué es exactamente la criptozoología? ¿Qué estudia? ¿En qué se basa para afirmar que esos animales existen o existieron realmente? ¿Quién y cuándo se acuñó el nombre de criptozoología? ¿Y por qué no se considera ciencia? Yo te lo cuento y tú decides en lo que quieres creer. ¿Te parece bien? Todos los años se descubren miles de nuevas especies desconocidas para la ciencia. De hecho, según los científicos, más del 80% de todas las especies que habitan este mundo aún no han sido descubiertas. Dicho de otra manera, se estima que hasta el momento solo han sido catalogadas en torno al 15% de las especies actualmente vivas, sin contar microbios, en cuyo caso ese porcentaje sería muchísimo menor. Pero, ¿significa eso que aún podemos encontrar yetis? ¿O unicornios? ¿U hombres lobo? Bueno, echemos el freno. Parece ser que una gran parte de esas especies que aún no hemos descubierto pertenecen a hongos e insectos. De los primeros, se cree que solo se han descubierto el 10%, y de los segundos, de los insectos, solo la cuarta parte. En cuanto a vertebrados, se estima que unas 3/4 partes de los futuros descubrimientos serán anfibios y reptiles. Si nos referimos exclusivamente a mamíferos, parece que la mayoría de los que quedan por catalogar pertenecerían a pequeños roedores y tal vez algunas especies de murciélagos.
puede que algún que otro primate arborícola, como es el caso del mono lesula, descubierto hace relativamente poco, y aún así es el segundo mono africano descubierto en los últimos 30 años. Por lo que a las aves se refiere, solo se descubren 2 o 3 nuevas al año, por lo que se deduce que el número que aún queda por descubrir es razonablemente bajo. Y por supuesto aún nos queda el mar, donde la cantidad de especies por descubrir es indeterminada. Algunos afirman que de los océanos solo hemos descubierto el 10% de las especies, por lo que aún quedarían miles por catalogar, aunque la mayoría pertenecerían a zonas abisales. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Bueno, que las especies que hemos descubierto hasta ahora son básicamente las mayores y las más visibles. Quiero decir que la ciencia no cree probable que vayamos a encontrar muchos nuevos tipos de, por ejemplo, elefantes, o de cebras, o de lobos, o de antílopes, o de grandes simios, y mucho menos de monstruos prehistóricos ocultos en lagos. El término criptozoología se lo debemos a un zoólogo llamado Bernard Heuvelmans, quien lo acuñó en su libro Tras la pista de animales desconocidos, escrito en 1955. Heuvelmans definió el término como el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. Me refiero, por ejemplo, a una huella, o a alguna que otra fotografía borrosa, o a historias que han pasado de boca en boca y que muchas forman parte ya del folclore popular. Este podría considerarse como el inicio de esta disciplina. Anteriormente a la criptozoología se le conocía como zoología romántica. En años posteriores han salido numerosas publicaciones que han intentado dar crédito a todas estas criaturas, aunque hay que decir que sin presentar ninguna evidencia concluyente. Lo que nos lleva a una cuestión. ¿Qué diferencia existe entre los animales fantásticos y los críptidos? ¿Por qué hablar de los unos no implica necesariamente hablar de los otros? Al principio de este audio nombrábamos a los críptidos más populares, los que más o menos todo el mundo conoce. Sin embargo, tal vez te estés preguntando por qué no hemos nombrado al más famoso de todos, el dragón. Pues me temo que los criptozoólogos modernos han terminado descartándolo de su amplio catálogo de críptidos, al igual que al fénix o al grifo o a tantos otros. En este caso hablamos de criaturas mitológicas, no de críptidos. La diferencia es notable. Las criaturas mitológicas son seres creados por la mitología, normalmente mezcla de varios animales y a menudo con ciertas características humanas, como la gorgona medusa, un monstruo con rostro de mujer y serpientes por cabello que convertía en piedra a todo aquel que la mirara, o los centauros, mitad hombre, mitad caballo, o las arpías, un ave con rostro de mujer, o el minotauro, un hombre con cabeza de toro, o el pegaso, un caballo alado, o el cerbero, un enorme perro con 3 cabezas. Se trata de simples invenciones humanas, a menudo dotados de poderes mágicos. Si te parece, un día podríamos hablar de ellos. Los críptidos, por otra parte, son hipotéticas criaturas que los estudiosos del tema, los criptozoólogos, sí que consideran reales, bien porque existen o porque han existido en tiempos pasados, más allá de las leyendas y del folclore. Para ellos son animales, con aspecto de seres vivos, no muy diferentes a otros animales, que según afirman no se han podido encontrar debido a los métodos que utiliza actualmente la ciencia.
En realidad, lo que más choca a los científicos de la criptozoología no es tanto las características atribuidas a los críptidos, sino en su manera de investigar y de crear el conocimiento. Es verdad que desde hace bastante tiempo los criptozoólogos descartan poderes mágicos en las criaturas que describen. Sin embargo, en algunos casos sí que parecen desafiar las leyes naturales. Verás, para la ciencia, cualquier criatura, animal o planta, debe estar sujeto a los principios de la evolución biológica y tiene que tener un origen común con el resto de representantes de ese grupo o categoría en el que se clasifican los seres vivos. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. El Bigfoot. Aparentemente se trata de un primate, y por cierto, bastante grande. Para empezar, debería tener algún parentesco con el resto de primates, concretamente con los llamados primates del Nuevo Mundo. Se les llama así a los monos que viven en América, distribuidos desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Y eso es algo que no parece muy probable. Resulta que los monos americanos son por lo general más pequeños que los del Viejo Mundo, es decir, que los africanos y asiáticos, que son más grandes y robustos. Además, los americanos tienen hábitos notablemente arborícolas. De ahí que sus colas sean más largas y fuertes, lo que les ayuda a sujetarse a los árboles. Y no son las únicas diferencias. Los monos del Viejo Mundo están más cerca evolutivamente de los homínidos, algo que se puede constatar por el tabique nasal, por el tamaño de sus cerebros, por las almohadillas en sus caras o en sus nalgas que les permite sentarse, o en el pulgar oponible de sus manos. Todas ellas características que no presenta ninguna especie de monos del Nuevo Mundo. Todo esto nos lleva a varias e interesantes preguntas. ¿De dónde sale el Bigfoot? ¿Cómo es que es tan grande? ¿Qué hace habitando en las zonas montañosas del norte de América y Canadá? ¿Por qué se diferencia tanto de los primates de los que debería haber evolucionado? ¿Qué come? Y otra pregunta aún más intrigante. ¿Cómo es que ninguno de los cientos de millones de habitantes de estos países, cada uno con un smartphone dotado de cámara en las manos, no han logrado sacarle una simple foto aún? Al fin y al cabo no hablamos de un pequeño roedor que vive en madrigueras, ni de un diminuto batracio arborícola. Hablamos de un primate enorme y peludo que camina a dos patas y que, aunque tenga hábitos solitarios, debería haber una población viable de esas criaturas lo suficientemente grande como para que la especie pueda perpetuarse. Y aún así, todo lo que tenemos de él son un par de fotos y de vídeos borrosos que pueden haber sido fácilmente manipulados, que no sería la primera vez. Y eso que dichos bosques están llenos de cámaras de fototrampeo que filman automáticamente cuando detectan el movimiento. Con este tipo de cámaras han logrado documentar los científicos algunas de las especies más esquivas de nuestro planeta. Pero con el Bigfoot, nada de nada. Son cuestiones como estas las que hacen dudar de la existencia de los animales que defiende la criptozoología. Sin embargo, hay algo más. Como hemos visto, entre más pequeños son los animales, más probabilidades existen de que no se hayan descubierto aún por razones obvias. Sin embargo, la criptozoología no habla en ningún momento de animales pequeños, de insectos, por ejemplo, o de reptiles, sino de criaturas siempre de cierto tamaño, como mínimo mayores que un perro. ¿Por qué? Hasta el momento hemos visto lo que es la criptozoología y lo que estudia, pero ¿cómo lo hace? ¿En qué se basa para afirmar que todos esos animales existen? Bueno, contestar a esta pregunta es contestar a la vez a la pregunta de por qué los científicos no lo consideran ciencia como tal.
La criptozoología se basa principalmente en testimonios, en supuestos encuentros, en anécdotas, en mitos y en leyendas que se encuentran en la cultura popular. Uno de sus argumentos precisamente lo obtienen por medio de algunos descubrimientos científicos que previamente se habían sustentado en este tipo de historias. Además, hay que decir que los criptozoólogos jamás han descubierto realmente un solo críptido, ni hallado pruebas científicas convincentes de su existencia. Sin embargo, pretenden hacer suyos algunos descubrimientos de la zoología y darles características de críptidos. Por ejemplo, el mono del que antes hablamos, el lesula, bien conocido por los lugareños desde hacía generaciones, aunque sin catalogar por la ciencia hasta entonces. O el calamar gigante, cuya leyenda procede del siglo IV de nuestra era y que dio origen a la leyenda del kraken. O el okapi, conocido solo por los relatos de las tribus pigmeas en las selvas ecuatoriales africanas. O el celacanto, un pez abisal hallado en numerosos fósiles del Cretácico que se creía extinto desde hacía 65 millones de años y que en 1938 fue descubierto vivito y coleando, nunca mejor dicho. Tanto el celacanto como el calamar gigante, como otras especies marinas desconocidas, han sido descubiertas casi por casualidad, porque terminaron cayendo en redes de pesca, lo cual era cuestión de tiempo. Sin embargo, hay una criatura marina legendaria que nunca ha caído en esa trampa: las sirenas. Y eso que se trata de uno de los críptidos más antiguos, existentes en la cultura popular desde la antigüedad, y de las cuales se decía que tenían una irresistible voz con la que atraían a los marineros. Por cierto, ¿sabías que la primera mención a las sirenas como tal se remonta a la Odisea de Homero? Por entonces no tenían aspecto de peces, sino de aves. Fue en la Edad Media cuando adquirieron la apariencia por las que las conocemos hoy. Resulta que Cristóbal Colón, en su primer viaje a las Américas, reflejó en su diario de a bordo haber visto 3 sirenas desde la proa de su barco. Sin embargo, y esto tiene su gracia, quedó visiblemente decepcionado, pues esperaba ver preciosos rostros de mujer, tal y como reflejaban las leyendas, y en cambio vio rasgos masculinos. Parece ser que lo que vio Colón no fueron sirenas, sino manatíes, como sabes, mamíferos marinos que habitan en América y en África. Para los criptozoólogos, las sirenas existen. Y es verdad que hay historias de ellas en culturas tan dispares como Oriente Medio, Oceanía, China, Latinoamérica, Sudáfrica, Indonesia, norte o sur de Europa. Sin embargo, hasta el momento no tenemos prácticamente nada de ellas, más o menos lo mismo que con el resto de críptidos, tan solo algún que otro documento gráfico de dudosa procedencia. De hecho, hay alguien que afirma haber grabado hace unos pocos años a una sirena en Groenlandia, pero, como era de esperar, el gobierno danés le prohibió mostrar las imágenes que supuestamente había captado. Y es completamente lógico. ¿Quién sabe lo que podría ocurrir con el destino de la humanidad si se hiciera oficial que las sirenas son reales? Para los científicos, la criptozoología da gran importancia a las descripciones de los críptidos ofrecidas por la cultura popular y valora en demasía los testimonios de las personas que afirman haber visto a esas criaturas. Pero, y aquí va uno de los inconvenientes, sin adoptar una visión crítica. Quiero decir, sin plantearse posibles condicionamientos sociales o psicológicos que puedan influir en la versión. Hablo de sugestión, sesgos en el recuerdo o incluso ganas de notoriedad en medios de comunicación. Por otra parte, se acusa a la criptozoología de manipular la teoría para dar credibilidad al animal que describe. El ejemplo lo tenemos en el monstruo del lago Ness.
Según toda la ciencia, la zoología, la climatología, la geología, la biología, es imposible que un gran reptil acuático, como puede ser un plesiosaurio o un mosasaurio, especies extinguidas desde hace más de 65 millones de años, puedan vivir en ese lago por numerosos motivos. Sin embargo, los criptozoólogos insisten en que dicha criatura existe, aún teniendo en cuenta los poquísimos supuestos avistamientos de un animal que necesita salir a respirar varias veces al día. Y aquí existe otro inconveniente. La criptozoología nunca se desprende de una hipótesis, aunque todas las evidencias apunten a que un animal concreto no existe. Volviendo al monstruo del lago Ness. Resulta imposible, genética y biológicamente, que un solo animal viva a perpetuidad en la naturaleza durante millones de años. Y eso sin contar que el lago escocés es lago desde hace solo unos 10 o 12 mil años. Antes era un glaciar. Lo que hacen es crear argumentos que apuntalen su teoría. Argumentos del tipo es un animal tímido, o habita en áreas poco exploradas, o su población es escasa, sino es que directamente aducen a una teoría conspiranoica afirmando que todos los científicos del mundo mienten descaradamente para ocultar la existencia de un cierto animal. Algo que no solo no ha sucedido nunca en la historia de la ciencia, sino que si lo piensas, ni siquiera tiene demasiado sentido. El método científico requiere que las hipótesis sean descartadas cuando no se cumplen sus predicciones, pero para los criptozoólogos la teoría se sostiene sin que los resultados negativos les afecten lo más mínimo. Déjame ponerte otro ejemplo de esto. Resulta que no hace mucho, investigadores de la Universidad de Buffalo publicaron un estudio en el que habían analizado el ADN de varias muestras del supuesto Yeti dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas, desde pelos hasta piel, pasando por dientes, huesos y hasta excrementos, presumiblemente recogidos todos en el Himalaya y el Tíbet. Muestras que durante décadas se creían que pertenecían al abominable hombre de las nieves. Pero ¿sabes lo que arrojaron los resultados de dicho análisis? Todas las muestras pertenecían a osos. Bueno, todas menos una muestra de pelo, que era de un perro. Sin embargo, los criptozoólogos continúan dando credibilidad a dicha criatura. Para muchas personas, probablemente para la mayoría, la criptozoología es un mero pasatiempo, algo divertido e imaginativo que ver en las películas o en los libros, o incluso en numerosos programas de radio y televisión de misterio y ocultismo. Para otros, para muchos me temo, son simples fuentes económicas, habida cuenta de la cantidad de turistas que atraen los lugares donde supuestamente se han observado críptidos, como el lago Ness, por ejemplo, que recibe alrededor de 1,5 millones de turistas al año. Y hablando del Bigfoot, según el Museo Internacional de Criptozoología de Portland, en Maine, este críptido genera alrededor de $140 millones al año para la economía del país. Para los científicos, por su parte, no pasa de pseudociencia, es decir, una creencia que se presenta como científica, pero que carece del método científico, por lo que naturalmente no la incluyen dentro de la rama de la zoología. Pero para otros, para los criptozoólogos, es todo un conocimiento natural por descubrir que merece la pena investigar. En cuanto a ti, amigo, amiga, supongo que será lo que quieras creer. Una curiosidad, una bonita historia de ficción con la que entretener, un camelo para sacar dineros a los incautos o una ciencia con todas las de la ley. Como te dije al principio, yo te lo cuento y tú decides. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.